muchas gracias a todos por conectarse. Em, Espero que este espacio sea más de reflexión y de diálogo y de aprendizaje mutuo. Lo que les voy a compartir es un poco de la experiencia que he tenido en este tema de los desechos electrónicos y pues información reciente que tengo gracias a algunos proyectos que tengo. Yo llevo en Suiza más o menos 8 años viviendo y hasta el 2016 trabajé por 16 años en la Universidad Javeriana dedicada a la academia. Entonces, de esa parte de mi vida viene la mayor parte de la información. Ahora aplicando de todos modos el tema un poco, pero desde trabajo de proyectos, desde proyectos más desde la consultoría o actividades con fundaciones en América Latina, pero pues sigue siendo el mismo tema. Entonces yo seguí la idea de Fernando de usar Wall-E. No sé si todos han visto esa película. Yo la reciclé un poco porque ya tiene sus años y no la recordaba muy bien. Entonces voy a seguir un poco la historia y voy a ir usando algunas escenas solo para quienes no la conocen. Em, Como les decía, la idea es que esto sea un espacio de reflexión. Entonces, eh, siguiendo un poco la motivación de la película, que es el planeta Tierra lleno de residuos como una utopía, estas son algunas imágenes de Bogotá de hace algunos años. No tengo aquí los años, pero pues son ya fotos de hace algunos años, pero actualmente podría decirse que está igual o incluso peor, y no solo con residuos electrónicos, sino con todo tipo de residuos, ¿cierto? Quienes conocemos el contexto más recientemente. Son imágenes que nos llaman precisamente a pensar y a repensarnos, ¿cierto? En nuestras actitudes, y hacia allá creo que sería conveniente llevar esta presentación, aunque voy a pasar por algunos temas un poco técnicos. Em, Volviendo a Wall-E, es una película en donde en teoría la Tierra, la vida en la Tierra termina porque nos consumieron los residuos, y quien aprovecha esto políticamente, que es el dueño de la única empresa que queda en ese momento de la Tierra, entonces propone que unos robots limpien el planeta mientras los humanos se van a vivir a una nave mientras se limpia la Tierra, y promete que en esa nave van a ser muy felices. Entonces van a tener todo para comer rico, van a recibir masajes, van a vivirla bueno, como pensamos hoy en día, ¿no? La mayoría, no sé si, no creo que todos, pero muchos estamos como acostumbrados a que esto es la buena vida, ¿no? En nuestra sociedad actual. Esa es la teoría que plantean en Wall-E, el plan, mientras se limpia el planeta. Entonces, para entrar un poco en materia, yo voy a seguir contando la película un poco más adelante. Quisiera saber qué tanto los que estamos aquí conectados sabemos de RAE. La presentación se llama Desechos electrónicos o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Es la traducción literal al español de e-waste, que es como normalmente se les conoce. Y para hablar desde una visión más holística, más completa, empezamos por hablar por aparatos, no por residuos de aparatos. ¿Qué aparatos eléctricos y electrónicos tenemos en nuestras vidas? Esto es pensando en la vivienda, pero por supuesto todos somos generadores también institucionales, ¿no? Y en organizaciones. Muchos de estos aparatos que están incluidos en los vehículos normales de combustible fósil, en los trenes, en los aviones, siempre tenemos allí radios y sí, diferentes aparatos, ¿no? Electrónicos, los que suben la ventanita electrónicamente y todo eso. Y por supuesto, hoy en día, pues la movilidad eléctrica y las energías alternativas, pues también están aportando bastante en esta problemática, por así decirlo, por ahora. Entonces, aquí hay algo importante a tener en cuenta, y es que por un lado tenemos los aparatos, pero cuando aparece el RAE o el residuo de aparato eléctrico y electrónico es principalmente cuando su dueño o su usuario ya no lo va a usar, ya es obsoleto para él. Y aquí hay mucho por tejer, que no vamos a entrar ahorita en detalles, pero por ejemplo, para
definir políticas en los países han tenido que entrar en esta discusión de a partir de cuándo empieza a ser RAE o quién es el dueño del RAE para poder, por ejemplo, aplicar multas o incentivos o diferentes estrategias. Entonces, esto es muy general. Es un aparato eléctrico y electrónico se convierte en residuo cuando para mí como usuaria o dueña ya no me sirve, ¿cierto? Y lo desecho. Ojalá no como en esa foto, que también es una foto de Bogotá, porque sabemos que pueden venir problemas. Ya miramos un poco eso. Hay una definición más actualizada y mucho más detallada que tenemos en la Guía Técnica para la Gestión Integral de RAE en Colombia, que es del año pasado, publicado esta, terminado el año pasado, en donde incluyen el Internet de las cosas, por ejemplo. Esa definición me gusta mucho cómo la organizaron, porque nos hace evidentes residuos que de pronto no pensamos que sean RAE o potencialmente RAE. Incluso, por ejemplo, los invisibles, los RAE invisibles que se llaman hoy en día, los zapatos que tienen luces, las cobijas que se calientan con algún dispositivo. Hay muchos en nuestra vida diaria, ¿cierto? Es muy cercano a nuestra vida diaria, pero a veces lo vemos como algo muy lejano o algo que solucionan los gobiernos, etcétera. Entonces, esos son los RAE. Si vamos a hablar de la problemática, también necesitaríamos como una hora solo para hablar de la problemática. Entonces, voy a listar rápidamente algunos de los elementos que constituyen la situación problemática, el conjunto de problemas. Y es que la generación, como con todos los residuos, va en aumento. Esto está unido, por supuesto, al consumismo. Hay contaminación por falta de buenas prácticas con estos aparatos. Para solucionar el problema se necesita cooperación, comunicación entre actores, escalas nacional y global. Tenemos debilidad institucional para hacer vigilancia y monitoreo, por ejemplo, desde los ministerios o las autoridades en general. Se requiere, por supuesto, infraestructura. Hay una gran diversidad de fuentes, de generadores de RAE y también una variedad grande de elementos, de componentes, de sustancias, de tamaños y todo eso hace que sea más complejo manejarlos integralmente. También las soluciones, como hablábamos hace un minuto, para minimizar las emisiones de carbono, las energías alternativas, pues también traen nuevos RAEs. Em, la cultura del descarte, de lo barato, nuestros hábitos de consumo son algo que impacta directamente en esta temática, unidos al desarrollo tecnológico. Tenemos movimientos transfronterizos, también es algo que hace más complejo este tema. Hay contrabando, baja calidad de aparatos, obsolescencia programada, también lo vamos a tocar más adelante. Hay necesidad de voluntades, de obligaciones entre los diferentes actores del sistema. Em, Lamentablemente hay oportunidad económica importante aún que ofrece para su manejo informal. La informalidad en esta temática es también bastante alta. Los municipios, las ciudades tienen otras prioridades compitiendo. Generalmente no es RAE el primer programa que quieren implementar, sino solucionar otras problemáticas. Y así podríamos seguir sumando y sumando a esta situación problemática. Para ver un poquito en cifras, en el mundo se generaron en el 2014 más de 40 millones de toneladas de RAE. Entonces, siempre que uno escucha esas cifras, se imagina cómo se representaría eso para entenderlo un poco mejor. Ya les muestro. En el 2014, 41,8 y en el 2022, 62. Vamos en aumento, esto es a nivel global. Entonces, la analogía que uno suele hacer es con elefantes, ¿cierto? Entonces, 7,8, perdón, 62 millones de toneladas son más o menos 7 millones de elefantes. Si alguno de ustedes eso le dice algo, pues interesante, la verdad, cuando dice el cálculo, tampoco me dice tanto 7 millones de elefantes porque es como inimaginable, pero bueno, es una forma que utilizamos, ¿cierto? Para tratar de imaginarnos un poco más el problema. En Colombia, específicamente en el 2014, se generaron más o menos 250.000 toneladas de RAE y de allí más de la mitad eran
relacionados con tecnologías, con computadores, celulares, con televisores, audio, neveras, lavadoras, bombillas y pilas, que son más que todo RAE domésticos, más de la mitad. Estas 250.000 toneladas, para seguir con los elefantes, son más o menos 30.000 elefantes juntos. Em, si hablamos de la problemática integralmente, entonces miramos también los aparatos. En Colombia, por ejemplo, entre el 2002 y el 2012 se importaron más de 2.100.000 toneladas de aparatos, y de esos el 67% eran de tipo doméstico. Como les decía, por supuesto, hay muchos aparatos a nivel institucional en diferentes organizaciones, pero la mayoría siguen siendo domésticos. Para quienes estén más interesados en indagar más datos, estadísticas y gráficas, pueden visitar el Global E-Waste, que es una página web con bastante información. Y al final, de todo modo, yo les voy a dejar algunos links de unos documentos que muestran la situación tanto en América Latina como a nivel global actualizadas. Algo interesante de pensar en la generación es ver que está en aumento, como decía, igual que los otros residuos, y por supuesto que está ligado a la cantidad de población cuando se habla de la generación comparando países, por supuesto. Aquí la única pregunta, por ejemplo, sería entre Colombia y Argentina, porque hay más en Argentina, pero en general obedece al tamaño de la población, como también sucede con otros tipos de residuos. Eso en cuanto a la generación. Hay un elemento de la problemática que es importante, y es la movilidad que estos residuos tienen entre países. Eso está controlado a partir del convenio de Basilea. Sin embargo, alrededor de 5 millones de toneladas de RAE-AE se envían anualmente de un país a otro, y de esos el 65% son movimientos incontrolados. O sea, aunque está la legislación, está el convenio, hay acuerdos, de todos modos, muchos de esos movimientos no son controlados, y son principalmente de los países de ingresos altos a los países medianos y de bajos ingresos. Principalmente Estados Unidos, Europa, mandan residuos, por ejemplo, a África. Estos envíos se pasan sin control, porque es muy fácil, lamentablemente, aún declarar un RAE como un residuo, perdón, como un aparato de segunda. Esa es un poco la jugada que normalmente hacen algunos países. Los declaran como AE, como aparatos usados, no como residuos de aparatos. La situación más lamentable, no sé si, supongo que la mayoría de ustedes la ha escuchado, en África, es Ghana. Ghana recibe la mayor cantidad de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos del mundo, podría decirse, y los manejan bajo unas condiciones realmente lamentables a nivel humano y a nivel ecológico y a nivel ambiental. Ellos pues han aprendido a vivir con eso y a remanufacturar, y sacan equipos de segunda, pero por supuesto la demanda es muchísimo más baja que la cantidad de residuos que les llegan. Y sobre eso hay muchos documentales. Yo les propuse aquí ver un capítulo de un doc que salió en SRF hace algún tiempo, pero pues hay mucha información sobre Ghana, y seguramente algunos de ustedes lo han escuchado, pienso, porque es el caso más conocido, más criticado, más lamentable del mundo. Entonces, siguiendo con la película, estando en el planeta, en la nave, la idea era que íbamos a ser muy felices porque íbamos a hacer todo lo que nos gusta. Y efectivamente eso pasó. En la nave están todos haciendo lo que más les gusta, están comprando, están comiendo, están jugando, y todos se convirtieron en unas personas que no pueden ni siquiera caminar porque andan todo el tiempo sentados entre la cama y la silla, comiendo todo el tiempo. Eso es un poco la exageración de la película. Más que gordos, es que realmente ni siquiera ya caminaban. Bueno, eso es exagerando nuestra situación un poco de la sociedad de consumo. Em, Igual y de alguna forma llega allá. Eso lo veremos después, pero es por amor que llega a ese planeta, porque desde la nave había una robot.
una robot mujer que se llama Eva, que iba a la Tierra de vez en cuando a ver si había algo de vida, porque la esperanza todavía era regresar a la Tierra una vez terminaran de limpiarla. Entonces, es un mensaje muy fuerte, esta es una película para niños, ¿no? Pero es un mensaje bastante fuerte sobre nuestros modos de vida. Y es claro en el tema de residuos electrónicos, las principales causas son pues la generación misma de RAE, que va ligada al comportamiento del consumidor desde el consumismo, unido al desarrollo tecnológico irresponsable, no la tecnología per se, sino todo lo que hay detrás en los sistemas de ciclo de vida de estos aparatos y la obsolescencia programada. Hay quienes dicen que eso no existe, hay quienes dicen que sí, pero es fácil ver cómo un equipo, aunque nos sirve y nos funcionaría muchos años más, por alguna razón nos toca cambiarlo por el software o por diferentes razones. Eso es parte de la obsolescencia programada. Son las tres principales razones en este crecimiento de aparatos. Y en cuanto a comportamientos, como les decía, las instituciones también generan sus RAE, los hogares, y normalmente algunos entregan sus residuos electrónicos a los sistemas formales. Aquí supongo que ustedes lo hacen en Migros y en las diferentes cadenas donde venden televisores y similares, le pueden recibir a uno el computador, etcétera. Ahí hay muchos modelos, ¿no? Hay modelos donde es uno a uno, donde uno tiene que entregar nevera si va a llevar nevera. Hay otros en donde uno puede entregar cualquier residuo y sin necesidad de compra de un aparato, etcétera. Las malas prácticas que aún vemos en nuestros países, lamentablemente, en América Latina, en África, es que mezclamos los residuos, los aparatos, los RAE, con los residuos normales, ordinarios, que le entregamos a los informales y por supuesto, pues ahí estamos ayudando a que eso se mantenga y se legitime de alguna forma. Y también se encuentran RAE en rellenos sanitarios o en vertederos, que lamentablemente eso da para otra charla, el tema de los rellenos sanitarios en nuestro continente. Esas son de las prácticas más comunes. Yo hice un experimento porque he hablado estoy enfocándome, por supuesto, mucho a Colombia, ¿no? Que es el país que nos reúne también hoy. Pero yo hice el experimento aquí en Suiza, en San Gallen, y llevamos en tres portátiles o dos que teníamos, los dispusimos en uno de los contenedores que había externos en la calle, pero pues oficiales. 30 segundos después empezaron a llegar personas y no llegaba uno, sino llegaron cuatro personas a ver qué habíamos dejado. Seguro antes de nosotros habían ido otros, entonces estaban pendientes y apenas pudieron fueron. Y el señor de chaqueta roja ya iba a coger los portátiles que nosotros dejamos con intención en la bolsa, pero pues se lo recibimos de vuelta y lo llevamos al contenedor que había adentro en una tienda. Entonces es una situación, o sea, donde los humanos que tenemos necesidades vemos oportunidades, pues ahí está la informalidad muy fácil, no es solo en nuestros países. Entonces, cuando un gobierno tiene que tomar una decisión o quiere hacer un plan de manejo, o quiere solucionar o una institución sus propios residuos, pues se encuentra con esa complejidad de problemáticas. Em, para atender eso, y eso va también con cualquier tipo de residuo, pues ha surgido este concepto de la gestión integral, sistémica, sostenible, que busca cerrar el ciclo, ¿cierto? Hoy en día hablamos mucho de circularidad, de economía circular y todo lo que significa minimizar de alguna forma la disposición final que aún sale en ese gráfico. Esa es otra discusión, si es posible eliminarla completamente la disposición final. Pero bueno, este paradigma, esta tendencia no es nueva, ¿cierto? Desde la ecología misma hay algunos conceptos que se atañen al manejo de residuos desde lo sistémico, el análisis de ciclo de vida desde finales de los 60, responsabilidad extendida al productor, que la vamos a ver más adelante, y bueno, así sucesivamente, basura cero, y estos paradigmas de la cuna a la tumba que pasaron a ser de la cuna a la cuna, que es este cierre de ciclo hace bastantes años, y hoy en día pues la economía circular, que en realidad comenzó a hablarse más o menos hacia el 2012, aunque es el en auge que está ahora, ¿no? Entonces no es nuevo, pero
Bueno, seguimos. Lo importante es seguir intentando las soluciones. Y para eso, pues es importante saber dentro de mi problemática con qué cuento, ¿cierto? Entonces, hemos usado en Colombia, en nuestros países latinos, la directiva europea que clasifica por un intento de organizar un sistema y facilitar el planteamiento de estrategias, los RAE en categorías. Estaba la Directiva Europea del 2002, luego la del 2012, y en Colombia actualmente la legislación propone tres categorías y subcategorías y otros niveles que no vemos en esta gráfica, que son bastante recientes y es un modelo innovador en la región que se basa en la información arancelaria de aduana, tratando de luchar contra el contrabando de aparatos. Eso es Colombia. También hay objetivos de la gestión integral dependiendo de lo que yo quiero, ¿cierto? Si quiero algo macro, una legislación, una política, algo a nivel país, o si quiero lograr, además de recoger aparatos, pues desensamblarlos, reciclarlos y llegar hasta la recuperación, por ejemplo, de metales preciosos. Dependiendo de esa parte técnica, tengo diferentes niveles de planificación también, de planeación. Y pues ya sabemos, en realidad hay mucha información de qué contienen qué aparatos, ya sabemos qué fracciones son problemáticas, qué fracciones no son problemáticas, qué se puede reciclar, qué no. De eso en realidad hay mucha información y con los residuos nuevos que están saliendo, por ejemplo, con los paneles solares y con otros elementos, eso también ya está en investigación y hay mucha innovación. También tenemos experiencias, sobre todo en estas tierras, en donde todo el proceso es automatizado. En la imagen ustedes ven, entra el carro y prácticamente hay una molienda y una serie de procesos que al final sacan los materiales, las sustancias separadas. O tenemos, por supuesto, los procesos manuales que en nuestro contexto son más interesantes porque hay más empleo. Ese es siempre nuestro tema, pero también porque la pureza de algunos materiales se puede lograr más alta si se desensambla con cuidado en vez de moler el equipo completo. Solo que es más demorado, demanda más entrenamiento, etcétera. Entonces, en los países en general andamos en ese balance. En Colombia es importante el desensamble manual. Las plantas principales del país lo tienen. Entonces, como les digo, ya sabemos lo que se puede recuperar, de qué equipos se puede recuperar. Hoy en día también hay mucha investigación ya sobre las baterías de los autos, sobre los paneles solares. Hay algunas investigaciones que pueden ver en EMPA. Ahí hay un link, en ese link hay un video que es bastante interesante. Eh, entonces hay mucho conocimiento, hay muchas técnicas, tecnologías, pero los sistemas de gestión integral aún no funcionan en todo el mundo. Hablo en América Latina específicamente. Entonces, ahí viene el concepto de responsabilidad extendida al productor porque es lo que ya ha funcionado en estos países y es lo que estamos apuntándole todos en América Latina. La idea de esa responsabilidad extendida al productor que aplica para cualquier producto, no solo para RAE, es que el productor se haga responsable de el tratamiento, reciclaje, recuperación responsable de su producto al final de su vida útil, que eso sería como aguas abajo, o sea, la solución al final del tubo, ¿cierto? Ya se convirtió en residuo. Pero el concepto original también buscaba presionar a los productores a tener efectos aguas arriba, hacer productos más verdes, más fáciles de reciclar, que tuvieran más vida útil, etcétera. Esas son las dos caras de la responsabilidad extendida al productor. Sin embargo, la que más se ha dado es la de aguas abajo. Sería ideal que fuéramos en ambas vías, pero bueno, está bien que al menos aguas abajo vayamos para minimizar todos los impactos negativos que estamos teniendo, al menos en ese sentido. Eso requiere una logística inversa que facilite que ese producto que la marca puso en el mercado al final de su vida útil regrese así y pueda ser tratado, sea para ser reutilizado o para ser reincorporado en su propio
proceso productivo. Eso depende del tipo de aparato. Pero eso es en general lo que un país o un territorio que quiere implementar la responsabilidad extendida al productor ahora en el marco de la economía circular necesita conocer muy bien su logística inversa y planear sus procesos. Entonces, siguiendo con la película y ya nos enfocamos hacia la solución, es si el robot de la nave encontraba una planta o algo que significara hay vida, había una forma de salir de la nave y regresar a la Tierra, porque ya había la esperanza y podíamos reiniciar la vida en nuestro planeta. Entonces Wally encuentra eso. Él viaja después a la nave y toda su lucha es por conservar esa planta y finalmente en la historia logra que regresen a la Tierra todas las personas que estaban tan felices en la nave y empiecen a cuidarla y así repoblarla al planeta de vida. Y es más o menos la historia de la película. Entonces, yendo hacia soluciones, en Colombia, somos muy juiciosos haciendo legislación y políticas realmente ejemplares. Tenemos algunas políticas relacionadas con residuos electrónicos desde el 2005 porque los residuos, los aparatos contienen sustancias o elementos o componentes que son potencialmente tóxicos o potencialmente peligrosos, ¿cierto? Hay pantallas con tubitos que tienen mercurio como las LED, están las pantallas TRC, las gorditas que tienen plomo en parte del vidrio que tienen por dentro, etcétera. Entonces, si no se manejan correctamente, pues son un residuo peligroso. En el 2017 salió nuestra política nacional y más recientemente salió la política de gestión de residuos peligrosos o como una actualización de la del 2005. Tenemos estrategia de economía circular, consumo sostenible eh, y la gestión de plásticos de un solo uso, que también es otro tema, pero pues ahí estamos juiciosos. Resalto la política del 2017 porque fue en ese proceso donde yo participé en mi investigación doctoral y hago esta línea de tiempo que es muy interesante en este encuentro porque es precisamente un acompañamiento que Colombia desde el 2008 ha tenido de Suiza como una transferencia tecnológica de parte de Suiza y ha sido constante a lo largo de todos estos años hasta este año que cerraron el proyecto Sustainable Recycling Industries que terminó. En el marco de esa cooperación se han generado regulaciones, se generó la red, la ley en el 2013, la política, decretos, resoluciones y lo más actual de este año es la guía técnica para la gestión en Colombia. En ese contexto y en esa cooperación fue que yo hice parte de mi investigación doctoral, acompañando el diseño de la política desde lo que llamé diseño sistémico o decisiones sistémicas, aplicando todo lo que es enfoque sistémico a el diseño de política. Entonces, muy rápidamente, para comprender lo que dice, si a alguien le llama la atención el tema, eh, cuando hablamos de sistema o de enfoque sistémico, ¿a qué nos referimos en este contexto específico? Y es a hablar de partes o de subsistemas y del sistema mismo, que es más que sus partes. Esto es algo súper general de qué es un sistema, ¿cierto? Em, y también esas partes, esos subsistemas tienen relaciones. Y algo muy importante cuando hablamos de enfoque sistémico es las relaciones causales. Ya les voy a mostrar más adelante cómo aplicamos eso muy concretamente en una metodología que seguimos con los actores RAE en Colombia. Cuando hablamos de enfoque sistémico, pensamiento sistémico, en realidad es como la mente observa la realidad, es como la mente funciona. Entonces, es el observador el que define el sistema. Esto involucra conceptos, puntos de vista, cosmovisiones. Pienso que ustedes o algunos de ustedes conocen esta imagen, ¿cierto? Estas son imágenes que se utilizan mucho como ilusiones para explicar parte de lo que es el enfoque sistémico. Esta es otra también muy famosa. Entre un conejo, un pato, y eso depende de cada quien, ¿cierto? Hay versiones más modernas, pero el punto es que cada persona define el sistema porque cada persona tiene su propia cosmovisión. Y esto es algo muy importante cuando se hacen diseños participativos. Hacia allá voy un poco. También cuando buscamos el problema o cuál es el problema, pues cada uno igual desde su cosmovisión dice el problema principal es este.
y este, pero cuando lo hacemos de modo participativo es importante llegar a las causas o problemas estructurales y para eso también usamos diferentes metodologías para diseñar colectivamente esa situación problemática y también tener en cuenta que naturalmente cuando nosotros vemos una situación que no nos gusta, inmediatamente al tiempo podría decirse, la mente está imaginándose el deber ser o cómo debería ser. Y eso también se puede utilizar como parte de un diseño, utilizando diferentes teorías del diseño, como el diseño idealizado. Eso, todo eso en resumen y otros elementos más que no traigo a colación por el tiempo, fue lo que llamamos diseño sistémico. Entonces, con las personas que hacen parte o hacían parte del Comité Nacional de RAE, los diferentes actores en Colombia, mm, hicimos el diseño de la política, o ayudé a hacer una fase del diseño de la política, teniendo en cuenta tanto procesos, mirando desde el ciclo de vida, como la lógica causal, aprendiendo del pasado y entendiendo cómo afectar el presente con decisiones actuales. Lo abordamos desde diferentes puntos de vista, dimensiones o perspectivas e involucramos a todos los actores relevantes. Fue un diseño participativo. En ese sentido, entonces, pasamos por las fases normales de un diseño. Hicimos diferentes talleres, entendimos las necesidades en ese momento y diseñé un Decision Enhancement Studio en el que utilicé una simulación basada en agentes para que estos actores que son los relevantes del sistema conversaran, discutieran acerca de incentivos, como se diseñan programas que recolectan RAE, pero el problema, y están las tecnologías para tratar esos RAE, pero el problema muchas veces es que no llegan los residuos a los sistemas formales. Entonces, la discusión ayer era cómo vamos a incentivar para que nos lleguen los celulares, nos lleguen los computadores, en vez de que los entreguen a la informalidad o en vez de que los dejen guardados o los boten con otros residuos. Y alrededor de ese desarrollo hicimos también algunas actividades. Toda esa información fue uno de los insumos para sacar la política y si ustedes ven en las estrategias y los objetivos, se incluyó la parte de prevenir y minimizar la generación. O sea, se le dio ese enfoque holístico mirando hacia atrás, no solo hacia aguas abajo, sino que Colombia está esforzándose para lograr ese aguas arriba, al menos desde la política y desde las acciones que se pueden hacer. Es otro tema el que los productores lo apliquen en sus mismos diseños de aparatos, pero son dos cosas diferentes. Por si a alguno le llama la atención, para entender la situación problemática, yo utilicé la teoría de redacción y otras metodologías que trabajé a través de diferentes espacios con los actores. Y también está publicado el modelo basado en agentes que utilicé. Y tuve como caso de estudio no solo Colombia, sino también la Javeriana como una escala de ciudad. Por supuesto, me interesaba ese contexto. Entonces, lo práctico. Para un consumidor responsable, la red en Colombia, ¿cómo está implementada? Pero por favor, sin olvidar que tenemos que primero aprender a ser consumidores responsables, ¿cierto? Esta es em, otra reflexión, otra discusión que de hecho ya hicieron también con César Pulgarín es algo que nos tiene que ocupar espacio, ¿cierto? Pero pues por ahora no lo voy a llevar hacia allá, sino cómo actuamos como consumidor responsable una vez ya hemos generado nuestro RAI. Entonces, en Colombia se llaman programas postconsumo, que son operadores de la responsabilidad extendida del productor. ¿Eso qué significa? Hay productores que sacan sus equipos o sus productos, los distribuidores en donde nosotros vamos y los compramos y hay una forma de interacción, de cooperación entre ellos que generan el programa postconsumo, en donde yo como consumidor puedo llevar mi equipo, mi RAE. Y eso debería volver al ciclo de producción a través de lo que llamamos hoy en día minería urbana, que es recuperar todo como vimos antes, todas las sustancias, elementos que se pueden recuperar a unas purezas muy altas, incluso el cobre, el aluminio, diferentes metales, el oro,
y volverlos a introducir en el sector productivo, minimizando, es la idea, la minería primaria, que es tan problemática. Em, Idealmente, esto debería tener una línea de inclusión, porque hablamos, el reciclaje es muy importante en este tema también. Entonces, es importante siempre ver cómo se traen a los recicladores informales que tienen la experiencia, los conocimientos. Ellos saben dónde recoger, qué recoger, a qué horas recoger y traerlos hacia el sistema, ¿cierto? Con algunos incentivos y seguramente incluso el sistema va a ser más eficaz, más eficiente. Es un poco lo que eh, la forma en la que se implementa la responsabilidad extendida del productor y por supuesto esto va ligado a legislación. El ministerio ya está en Colombia implementada la obligación para que las marcas, por ejemplo, de computadores o de neveras, de electrodomésticos que ponen en el mercado sus aparatos, demuestren anualmente cierto porcentaje de recuperación de esos aparatos y tratamiento seguro. Eso hace que se movilice realmente la responsabilidad extendida del productor. Y para eso, pues ha habido toda una jornada legislativa, como también ya vimos un poco, estas son ya las más relacionadas con RAE específicamente, hasta el último decreto que salió hace poco, donde ya la ley 1672 del 2013, que es la que manda la parada en el tema de RAE en Colombia, ya está llena de resoluciones para ser operativizada. Y también hay esta lógica con otros productos, con residuos peligrosos y con otros tipos de elementos, por ejemplo, con ruedas, con llantas, también hay esta lógica de la responsabilidad extendida del productor aplicado a través de postconsumos. Incluso uno puede encontrar en donde está, por ejemplo, en Bogotá, quiero entregar tal residuo, entonces el IDEAM tiene una página web en donde uno puede entrar y buscar cerca de mi casa dónde puedo entregar qué tipo de residuo y me da todos los datos para facilitarle al consumidor responsable que lo haga, en vez de entregárselo a los recicladores informales. Este es un ejemplo de dos de los postconsumos más grandes. Red Verde, que es de electrodomésticos, es financiado por esas marcas y Ecocómputo es también financiado en grupo por diferentes marcas. En Colombia, los productores son tanto importadores como los que ensamblan equipos en el mismo país. Ambos son entendidos como productores. Y son ellos los que financian el sistema postconsumo. El ecocómputo, por ejemplo, que es el postconsumo, contrata a diferentes gestores que ya son las plantas de tratamiento, las plantas de reciclaje, que terminan todo ese ciclo juicioso y son los que sacan luego el material para ser reinvertido al ciclo. En Colombia esto es importante, hay una asociación, ellos ya se organizaron como postconsumos, eso es algo ejemplar en la región para que en los diferentes supermercados y en diferentes campañas también haya recolección masiva, no solo de RAE, sino de diferentes elementos, residuos. Y por supuesto, pues la responsabilidad de nosotros, ¿no? O sea, esto es de la legislación. En Colombia hay responsabilidades claras para los actores más relevantes del sistema, que son en resumen los productores, los comercializadores y los gestores, también las autoridades, por supuesto, y nosotros como consumidores o como usuarios. También tenemos unas obligaciones por ley que hoy en día se están operativizando más y más, con multas, con incentivos, etcétera. Em, este es un estudio también, bueno, está la política del 2017, les invito a consultarla. Las políticas en Colombia son maravillosas porque están acompañadas de un marco conceptual al principio muy completo. En el 2023 salió también un estudio de la informalidad, porque es un tema muy importante que todavía se quiere seguir solucionando, y la guía técnica que incluye hasta las fichas de desensamble manual de cada equipo. Es súper completa, les recomiendo de verdad mirarla si quieren seguir profundizando el tema. Y esto ya para ir cerrando, existe un proyecto que terminó este año, también lo cerraron hace unos meses, unas semanas en mayo, en Panamá, que es PREAL, es un proyecto de ONUDI que incluyó 13 países de América Latina, excepto Colombia y un par más. Colombia no se metió porque el objetivo principal era trabajar sobre los plásticos, los PCBs, los COPs de los plásticos, perdón, y Colombia ya tenía un proyecto propio en eso.
y ya tenía la política y también el objetivo era avanzar en política. Pero bueno, es un proyecto bastante interesante. Es importante que creó una página web en donde hay documentos, legislación de estos 13 países y también en general de América Latina. Sacan noticias, boletines, entonces si quieren mirar un poco más también es una fuente de información bastante interesante. También existe el monitoreo regional de residuos electrónicos y pues el que les hablé al principio y que Fernando les va a compartir también, el e-waste monitor del 2024, que es el más reciente, que es de Unitary Light U, con información bastante completa del tema en el mundo. Y para compartirles, pues en este momento yo estoy desarrollando proyectos, les decía, sigo con residuos, me he enfocado mucho en compostaje, pero estoy haciendo un proyecto que es bastante lindo con los salesianos Don Bosco en Colombia, financiado por REPI, que es una plataforma suiza, en donde incluimos el tema de RAE precisamente. Y allí en Ciudad Bolívar, en el centro Juan Bosco Obrero, construimos una planta de reciclaje a escala que es un ambiente de aprendizaje y desarrollamos, la idea es que esta planta sirva para capacitar a los jóvenes técnicos de Don Bosco Obrero y lo que hicimos fue implementar algunas sesiones de formación, de entrenamiento a entrenadores. Formamos a los profesores en desensamble manual, pero también en toda la teoría del RAE, la legislación, etcétera, el mantenimiento, la reparación, todas las otras cosas que hay para no llegar hasta el desensamble. Esta es la del final del tubo, pero pues es parte importante hoy en día porque Colombia se está desarrollando hacia allá con la legislación. Y visitamos la planta, una de las más importantes, más grandes del país. Visitamos la sede de Bogotá con los profesores y les dejo también como invitación a que vean esta entrevista porque es bastante interesante. Es justamente la gerente de servicios ambientales de Lito, que es esta planta, y otra emprendedora colombiana. Ellas están tratando ya baterías de autos, paneles solares, entonces como es un tema en auge, pues me parece interesante si lo pueden ver en algún momento para seguir la conversación en ese sentido. Bueno, qué pena si corrí mucho, pero el tiempo es muy apretado y quisiera contarles muchas más cosas, pero pues ahora es el momento de escucharlos y de ver cómo, qué reflexiones pueden salir de aquí para ir hacia ese planeta otra vez verde. Y claro, aquí les dejo también a Eva. Finalmente, la película lleva detrás una historia de amor. Normalmente se llegan a ciertos niveles de purezas de separación ya de los elementos finales, de los metales preciosos a veces, pero llegamos hasta ciertos límites tecnológicos que no tenemos, por ejemplo, en Colombia, para llegar a tener realmente el elemento o la sustancia que entraría al ciclo productivo, entonces se exportan y ahí también hay mucho movimiento de esos materiales. Se llega hasta cierto nivel de desensamble o de pureza, por ejemplo, las tarjetas de los computadores y eso se acumula con cierta pureza para darle un valor agregado y se exportan a empresas que sí saben manejarlo como Unicoro, que tienen las tecnologías en Canadá, aquí en Europa, en Bélgica, diferentes materiales. Eso como por decirlo así muy rápido. Y incluso con los plásticos, o sea, hoy en día hay tecnologías para aprovechar todos los materiales que salen de un desensamble de equipos, siendo la solución a final de tubo, ¿cierto? Siendo la solución urgente, no la necesariamente la importante. Si la responsabilidad extendida al productor podría motivar el consumo, em, es parte del concepto básico de este principio de política, es motivar a los productores a que también hagan sus diseños más juiciosos. Y en Colombia los incentivos para los productores incluyen, hay como un sistema de puntos, un sistema complejo de vigilancia, en donde ellos pueden demostrar que han hecho, por ejemplo, campañas para desestimular el recambio de los equipos, o sea, eso suena un poco contravía, sí, en realidad, que el productor le conviene cumplir un porcentaje de una meta de lo que puso en el mercado, entonces, pues
rápido que me los traigan para cumplir la meta, pero a la vez él puede demostrar que está haciendo acciones para prevenir el consumo excesivo de los equipos. Son esas lógicas en las que en realidad nos estamos moviendo en todo el mundo. Sin embargo, sí funcionan. Ese es el sistema que funciona aquí en Suiza. Es basado en la responsabilidad extendida del productor. Sí es efectivo, las marcas de equipos o de aparatos, la mayoría son multinacionales que ya para entrar a un país tienen que tener estos sistemas montados, entonces no es tan difícil que lo monten en un país donde empiecen a exigirles la legislación. Em, y, y sí, sí participan porque en algunos casos también los consumidores más y más tienen un poco el poder y empiezan a escoger marcas que de verdad muestran que tienen responsabilidad. Entonces les conviene meterse. Cuando alguien ve que Cómputo es financiado como postconsumo responsable por Sony o por alguna de las marcas que está ahí, de pronto se motiva más a ir por esa marca. Entonces también a la final es un poco, sí, en doble vía en realidad. Es bastante sistémico. No mencioné para nada los residuos ordinarios porque los RAE caen en la categoría de residuos especiales y no hacen parte de la ley 142. No tiene, es un sistema totalmente aparte, regulado aparte y vigilado aparte. Por eso no los mencioné. Em, De hecho, en algún punto deberían unirse, ¿no? Yo estoy trabajando en otros proyectos para motivar la bolsa verde, que desde el 2019 en teoría Basura Cero en Bogotá incluye no solo la bolsa blanca y la negra, sino la verde, pero todavía no hay sistema. La UAES es el ente encargado de la parte de aseo ordinario que no tiene que ver con RAE, está haciendo aún pilotos de plantas chiquitas, medianas, grandes de compostaje. Entonces estamos trabajando con comunidades de base en USME para ayudar a motivar esto, pero por supuesto, siempre que hablamos con comunidades que son quienes queremos que cambiemos todos la cultura, en los hábitos, es inevitable que si hablamos de aprovechables, de orgánicos y de desechos dentro de los domiciliarios, en la casa siempre hay también RAE, también hay medicinas vencidas, hay otros especiales que entran por la línea de programas postconsumo bajo la extensión, la responsabilidad extendida del productor es otra lógica y se categorizan como especiales. El código de policía es uno de los instrumentos que se está utilizando. Es totalmente prohibido que tú metas un celular dentro de tu bolsa negra. O sea, eso está prohibido como ciudadano. No deben llegar residuos especiales a al relleno sanitario. Son rutas totalmente diferentes. Tu responsabilidad como consumidor, y esos son los instrumentos de la base hacia arriba, es que tú te informes y lleves tus RAE a los programas postconsumo en donde puedes depositar tu bombillo, tu computador o llamar para que te lleven la nevera y no al camioncito que pasa con el megáfono. Le bajo del cuarto de San Alejo, eso es informalidad y eso no deberíamos como ciudadanos responsables, consumidores responsables, apoyarlo, sino tomar la responsabilidad de entregarlos al canal correcto. Entonces, de abajo hacia arriba tenemos que informarnos, no son los mismos sistemas, son sistemas diferentes, pero de arriba hacia abajo también es importante que nos informen y eso hace parte de la responsabilidad extendida del productor, que es una responsabilidad que no es solo del productor. Las tiendas, las distribuidoras de aparatos también tienen responsabilidad, tienen que prestar espacio que les cuesta, espacio físico para tener las urnas y estos sistemas de recolección, tienen que ayudar a informar cuando compras un televisor o un celular, toda esta información debería venir en el empaque. Eso es parte de la responsabilidad extendida del productor. No sé hasta dónde se esté cumpliendo en este momento, pero eso es parte cuando tú compras. Eh, entonces, sí, es como en doble vía. Sí hay instrumentos, sí hay prohibiciones, pero mencioné dentro de la situación problemática, tenemos debilidades institucionales en vigilancia. Son las mismas personas del mismo ministerio con muchas responsabilidades para vigilar. Eso es una debilidad muy grande.
pero se está trabajando. Si ves en las páginas web del ministerio, en televisión, hay campañas de radio, hay campañas que ya empiezan más y más a educarnos como compradores, como consumidores. De hecho, en la política hay también estrategias que buscan fortalecer el tema del reciclaje como tal dentro del país. Y el video que les propuse al final de la presentación de escuchar a estas dos, a Erika Delito y a la otra emprendedora, es que la otra emprendedora, ahorita no me acuerdo el nombre de la empresa, precisamente con su doctorado diseñó un proceso en seco, electromagnético, magnético y otro para recuperar ya los metales de las baterías. Ella se ha especializado en baterías, pero ya ella desarrolló y ya montó el emprendimiento que está empezando a funcionar bastante bien y hacia allá vamos. Seguramente hay incentivos también, incluso económicos, porque eso está desde la política, incentivar ese desarrollo tecnológico también dentro del país. Y lamentablemente cifras ahorita no tengo, pero con seguridad en los documentos que les compartí por ahí por la presentación hay. Tal vez me faltó como explicitar un poco más el programa postconsumo, como Ecocómputo, por ejemplo, que te recibe como consumidor todo lo que tiene que ver con tecnologías de la comunicación. Él está financiado por diferentes marcas de equipos y él contrata a un gestor. En Colombia se llaman gestores autorizados, los que son las plantas de tratamiento y ellos ganan, o sea, ese es su negocio, reciclar, tener el desensamblaje manual, el desensamble manual, tener incluso mantenimiento y reparación. Muchos ya tienen eso más equilibrado, no solo como desbaratemos todo y desarmemos y vendamos, sino veamos primero qué se puede reparar, qué se puede reusar, sacar de segunda. Eso ya está bastante avanzado en el país. Colombia es como el demostrar en América Latina porque lleva de verdad mucho avance en el sistema. Nos falta un montón, pero lleva bastante en el sistema. Entonces sí se promueve eso como negocio al interior del país, son los gestores. Y Lito, la última empresa que les mostré donde está el video, es eso, se dedica y vive de ese negocio incluso con RAE y con el sector eléctrico. Tiene todo el sistema para los condensadores, estos grandes de Codensa, de las empresas que prestan el servicio de electricidad. Y sí, como negocio, o sea, ellos cobran por eso. Te decía, hay que comparar manzanas con manzanas, porque a veces yo sé que hay corrientes que van muy en contra de la movilidad eléctrica. eh, pero hay que comparar con la movilidad con combustibles fósiles, que es uno de los grandes problemas de esta sociedad. Em, no entiendo muy bien que el carro tenga un daño y no se pueda reparar. ¿Te refieres? O sea, si yo me estrello, yo puedo reparar, excepto la batería y algunas cosas más, es un carro normal. Si hablamos de la batería hasta cierto nivel, hoy en día se puede reparar, se puede reusar, se le pueden cambiar. La batería es como un libro de diferentes capas, ¿cierto? Se pueden cambiar algunas de esas hojas y se puede reusar con menos capacidad. Hay carros eléctricos que permiten que la batería del auto en la noche acumule energía y se utilice, por ejemplo, en la vivienda, o sea, que interactúe con la energía de la vivienda sin necesariamente dañar la capacidad de la batería como auto. También hay autos que más y más sacan eficiencias muy altas, o sea, un auto, sin hablar de Tesla, que es como la referencia máxima, pero los carros normales, Hyundai, Nissan, ya andan 500 kilómetros con una carga, que es una eficiencia bastante alta. Y un punto importante, eso es como hacer un análisis de ciclo de vida, ¿no? Hay que mirar las fuentes de energía en ambos casos, de un vehículo de combustible fósil, de un vehículo eléctrico. Si la fuente de energía es la misma, al final la comparación va a llegar siempre al tema de la batería, pero la batería ya está en desarrollo, se puede reusar. El tema
del litio, también hablábamos, ¿no? O de diferentes componentes que son un desastre ambiental y humano, social, en donde extraen alguno de esos materiales, también se utilizan en otros equipos. Entonces, em, ¿hasta dónde tenemos que llegar a la triste decisión? Porque es que así tenemos el planeta de escoger lo menos peor. Y para mí, hay que descarbonizar, o sea, los combustibles fósiles no pueden seguir siendo lo que mueve toda la movilidad, lo que permite que la movilidad exista y funcione, porque ya es claro que el efecto es importante, es mucho más negativo que el carro eléctrico, desde mi concepto y desde mi experiencia. No sé si puedo unirme a lo que estabas comentando porque se me ha pasado algo importante hablando de esto de las soluciones y es una invitación a investigar un poco sobre la economía circular y los impactos que está teniendo desde el punto de vista de cambiar el paradigma de venta de aparatos, por ejemplo, a venta de servicios. Y es, no te vendo una lavadora, sino te vendo unos ciclos de lavado. Eso me obliga a que la lavadora me funcione mejor. Entonces eso va totalmente en contra de la obsolescencia programada. Es como leasings para los productores y eso ya está empezando a funcionar en algunos sitios ese es un cambio interesante que valdría la pena observar y si hay alguien experto en eso, sería un complemento bastante interesante. Si tú vendes, no vendes una impresora, sino vendes impresiones, te conviene que funcione más. Es el modelo de negocio, lo que está empezando a cambiar con la economía circular. Muchas gracias. Sí, pues parte de la responsabilidad del productor es diseñar para el reciclaje. Además de diseñar para que dure más, sería diseñar para el reciclaje. Y definitivamente eso se ve en estas experiencias. O sea, en una mesa no lograron desarmar el portátil que les dimos y en otra lo hicieron como en media hora. Un operario con experiencia lo hace, nos decían en Lito, en 3 minutos. Pero sí se sabe que hay marcas que son imposibles prácticamente de desensamblar, por ejemplo, hablando de computadores. Entonces, es parte de lo que se está empezando a presionar en los productores. Sin embargo, claro, ahí hay muchos temas detrás que pues abrirían una discusión mucho más larga. Em, y lo otro que quería mostrar otra vez es que estas son imágenes de la visita que hicimos al Lito. Estos jóvenes operarios del Lito son, de hecho, me decía la gerente ambiental, más y más llegan mujeres cabezas de hogar, o sea, tienen un enfoque social bastante interesante. em, y son jóvenes que viven también en Ciudad Bolívar. O sea, yo fui con personas del Don Bosco de Ciudad Bolívar y había operarios allá en Puente Aranda que viven en Ciudad Bolívar. Y fue muy linda la visita porque seguro va a haber muchas oportunidades para ellos. Y por eso decía, cuando hacemos el balance entre el desensamble, entre un proceso totalmente automatizado, o muy automatizado y el desensamble manual o procesos más manuales, pues claro que para nosotros es claro, se necesita porque genera empleo, genera oportunidades. Eso es algo que en realidad todas las empresas en Colombia y las que conozco en otros países de América Latina tienen. Entonces, por ese lado se está aprovechando, créanme, la oportunidad de generar empleo. Y sí, la complejidad de desarmar los aparatos es un tema importante y seguramente va a seguir demandando de las autoridades y demandando sobre todo de los consumidores. Yo la verdad cuando he visto que no pude definitivamente desarmar un computador X, dije, yo no voy a comprar ese nunca. Vamos a ver si me dura la decisión, pero porque es una marca bastante llamativa, pero el consumidor tiene que también empezar a tomar el poder y no esperar a que decíamos en algún momento, ¿no? Ah, eh, Sí, el greenwashing. Eso también es algo de lo que el consumidor debería estar más consciente e investigar un poco más, pero
no sé, en términos prácticos, hasta dónde de verdad nosotros mismos que estamos en esta reflexión y en estos temas, entramos a una tienda y ante una blusa o una camisa súper linda, súper barata, nos inclinamos más por esa o por una un poco más cara, parecida de linda. Son temas que más bien dejarían la reflexión de cada uno. Sí, el consumo energético es un tema muy importante aquí. Y, EMPA sacó hace poco un artículo de una investigación que hizo porque en Suiza la tasa de reutilización de los equipos es bastante baja. Yo he visto remodelaciones de apartamentos donde la lavadora de platos estaba casi nueva y va a molienda solo porque es una remodelación. Entonces hicieron un estudio para ver qué tanto es conveniente o qué extremo, ¿no? Pues se trata de no tener extremos, porque rehusar hasta cierto tiempo trae consecuencias negativas, como estás diciendo. Los equipos muy viejos son muy bajos en eficiencia energética y eso a su vez pues nos sigue generando los problemas que queremos solucionar. Entonces, pensaría que no es ni blanco ni negro, hay que ver qué tipo de equipos, cada tipo de equipos tiene elementos muy diferentes, hablábamos un poco, ¿no? De ese problema de tamaños, eficiencias, componentes, sustancias, de la diferente variedad de equipos que hay. Entonces, es algo que tiene que estar sobre la mesa y que está sobre la mesa. Por eso, por ejemplo, Red Verde, que es el postconsumo de electrodomésticos en Colombia, eh, incentiva mucho el cambio de la nevera a partir de cierta edad y da incentivos, no sé, un bono para una nevera nueva, pero es más para mejorar la eficiencia energética. Ese es el enfoque también, no es solo el RAE, tener el equipo para manejarlo responsablemente, porque las neveras sí que no son un negocio, tienen sobre todo componentes potencialmente peligrosos y metal, no tienen como otros RAE más interesantes, eh, pero por responsabilidad y por cuidar la eficiencia energética se promueve que la cambien las personas. Y ahí hay también temas emocionales, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con las neveras. ¿Cuántos no tienen en la finca la nevera de hace 30 años en Colombia o más tiempo? Porque es como la nevera de mi corazón. Entonces ahí también hay temas emocionales que hay que entrar a mirar. Eso yo también lo miré en mi tesis para incentivar esa entrega de equipos. O cuántos no tenemos guardado el celular porque fue el primer celular y me lleno de celulares entre el cajón porque son reliquias y no lo entrego. Es como algo jocoso por dar ejemplos, pero el tema emocional y de esto hay estudios también, ¿no? Líneas de investigación de las emociones y el consumismo y temas espirituales y otros.